Pongan sobre sus pies y vamos al Evangelio de Marcos en sus Biblias. Vamos a leer Marcos 7, versículos 24 al versículo 37. Marcos 7, versículo 24 al versículo 37. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos, y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por quién eres tú y te agradecemos porque eres tú quien nos has traído hasta aquí, Señor. Y venimos en una actitud de dependencia, reconociendo que te necesitamos, Señor. Te necesitamos para asombrarnos de quién es Cristo, para comprender las maravillas de este evangelio, de tu palabra, de quién eres tú, Señor. Sé tú iluminando nuestras mentes y abriendo nuestros corazones, que podamos escuchar, estar atentos, entender, Señor. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por tu obra en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El planeta Tierra, irónicamente, está mayormente compuesto de agua. No sé si lo sepas, pero en realidad el planeta es más agua que otra cosa y sin embargo es llamado la Tierra. Entonces, aproximadamente el 71% de la superficie del planeta está cubierto completamente de agua. Y constantemente escuchamos hablar sobre la inmensidad del océano y lo vasto de las profundidades del mar, sobre cómo solamente conocemos aproximadamente un 20% de todo lo que hay en el océano, de cómo conocemos nada más una pequeña fracción de todas las especies que pueden llegar a existir. Y entonces constantemente comparamos el océano con el espacio exterior, ¿no? Y se dice que conocemos más sobre el espacio exterior, sobre las galaxias y los sistemas solares, que sobre nuestro mismo planeta. Incluso el efecto de las corrientes marinas, incluso el efecto que tiene todo esto sobre el planeta sigue siendo algo que está siendo investigado. ¿Sí? Y entonces para nosotros el océano debe ser algo, no sé, inconmensurable. ¿Sí? Realmente no podemos ni comprender, ni dimensionar, y mucho menos imaginarnos lo vasto que es el océano. Todos tenemos una idea de que el océano realmente es algo vasto, profundo. Y todos hemos visto fotos o videos de buzos o de submarinos o lo que tú quieras y en las profundidades no hay nada de luz y tú dices: ¿verdaderamente ese lugar está aquí en la misma tierra donde yo vivo? ¿Sí? ¿Verdaderamente esa criatura está aquí en la misma tierra donde yo vivo? Entonces para nosotros el océano es un misterio, es algo inmenso, es algo que no podemos
comprender, es algo que no nos alcanza la mente para tener la idea de lo que realmente significa decir la profundidad del océano. Y entonces ni siquiera la mejor película, ni el mejor libro, ni la pintura más excelente que evoque la mayor cantidad de asombro o el sentimiento de pequeñez de una persona en medio de las aguas es suficiente para comprender esto. Lo más que puede hacer es darnos una vaga idea de lo inmenso que realmente es el océano. Si una persona dedicara toda su vida a explorar el océano, las aguas, la profundidad del mar, yo creo que necesitaría unas 9 o 10 vidas para tener un avance por lo menos considerable. Ahora, el pasaje que tenemos en Marcos no nos está hablando del océano, pero sí nos habla de algo que es bastante profundo, inmenso, y que necesitaríamos unas 9 o 10 vidas para llegar siquiera a comprender en cierta medida qué tan grande es. Y entonces deberíamos de abordarlo con una pregunta clave en mente. ¿Qué tan grande es la misericordia de Cristo? ¿Qué tan grande es la misericordia de Cristo? Porque si mirara lo que pensamos del océano y de todo esto, realmente subestimamos la misericordia de Cristo. Desconocemos la profundidad de la misericordia de Cristo. Y te lo pongo en este caso. Conozco a muchas personas que piensan constantemente de ellos mismos o llegan a pensar o han tenido esta idea. No merezco ser amado por Cristo. No merezco ser parte de la iglesia. No merezco ser llamado cristiano. No pertenezco aquí. No soy como ellos. Soy indigno de estar en este lugar. Soy indigno de ser considerado un creyente o un hijo de Dios. Si conocieras mi pasado, entenderías. Si conocieras quién soy verdaderamente, entenderías. Si supieras la forma en la que he vivido o la forma en la que estoy viviendo, entenderías por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Es más, estarías de acuerdo con que no debo estar aquí. No pertenezco a este lugar. Soy solamente un impostor. Un falso, alguien que está fingiendo. Yo no debería estar sentado aquí. Y entonces si estas ideas te resuenan, si esto está llegando ahí a tu mente y tú dices, sí soy. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Y todo este tipo de pensamientos, ideas, sentimientos nos invaden y llegamos a la conclusión, ¿no? Lo que Cristo ofrece no es para mí, es para los buenos, es para quienes sí lo merecen. Y entonces en este pasaje yo solamente quiero abordar y tratar de responder esta pregunta clave. ¿Qué tan grande es la misericordia de Cristo? ¿Qué tan grande es la misericordia de Cristo? Y tal vez comprender, aunque sea un poco más, lo que significa decir, hay un lugar en la mesa para mí. En la mesa del Señor hay un lugar con mi nombre. Y entonces vamos a avanzar solamente en 3 ideas. La condición, la necesidad y la misericordia. Ahora, todo este pasaje se divide en 2 historias. Tenemos la historia de una mujer y tenemos la historia de un hombre sordomudo. Ambos casos están queriendo destacar puntos similares. Son paralelos y contrastantes a la vez. Pero ambos casos empiezan destacando la condición de estas 2 personas. El pasaje comienza con Jesús en la región de Tiro, y esto es muy importante para ti y para mí, porque hasta este punto el ministerio de Jesús ha estado enfocado hacia los judíos. Para este punto, Jesús ha estado en medio de judíos, predicando a judíos, confrontando a judíos, hablando con judíos. Y entonces por eso es que hemos visto mucho sobre la ley, la tradición de los ancianos, la Torá, impureza, circuncisión, incircuncisión, lavar las manos y tantas cosas más. Pero entonces ahora Jesús se extiende y ya no está en una región de judíos, sino que ahora está en una región de gentiles. Está en una región de aquellos que son externos. Ahora Tiro
era reconocida por ser una de las regiones gentiles más paganas de todas las que había. Los judíos mismos reconocían a Tiro como el centro de paganismo. Era el lugar donde la expresión del paganismo estaba en su máximo esplendor. Y aquí era donde estaba Jesús. Tiro tenía una historia de antagonismo con Israel, de tal manera que los judíos despreciaban, repudiaban, rechazaban, odiaban a los gentiles en estas regiones. Y entonces Jesús sale de la región de los judíos y llega a territorio gentil. Y aquí hay una idea que tú debes de tener muy en mente. Los judíos, para este punto, pensaban que el Mesías era exclusiva y meramente para ellos, para aquellos que eran hijos, descendientes de Abraham. Pero cuando Jesús sale y empieza su ministerio fuera de la región de los judíos, bueno, está declarando algo, está confirmando o está afirmando algo. La obra de Cristo no se limita solamente a una raza. No se limita solamente a aquellos que son judíos étnicos, sino que se extiende, va más allá. Y entonces tenemos nuestro primer destello de grandeza, inmensidad. No es algo que solamente alcance a cierto tipo de persona. Y entonces Jesús sale y llega a esta región, trata de pasar desapercibido. Una mujer entra a la casa donde Jesús entra. Y entonces esta es una imagen muy cómica si te pones a pensarla. Porque imagínate a Jesús queriendo pasar desapercibido, clásico, se pone su gorra, sus lentes de sol, su hoodie, y entonces va pasando por ahí. No le sale, llega la mujer como si fuera paparazzi y se mete a la casa. No pide permiso, no toca, no avisa. Simplemente dice, ese es Jesús, ahí voy. Y entra a la casa donde está Jesús. Y ahora, el primer punto de enfoque de esta primera sección, de esta primera historia de la mujer, está en la descripción de la mujer. En todos los sentidos, esta mujer era la persona menos adecuada, menos digna y más inmerecedora de ser ayudada por este Mesías. Entonces, con cada detalle que Marcos agrega a la descripción, que no sé si te das cuenta que se toma el tiempo de describirte a esta mujer como con varias ideas, con cada palabra que va agregando, básicamente la mujer empieza aquí y era esto, y era esto, y era esto. Y termina acá. Y entonces, empezando por, bueno, era una mujer. Y entonces una cultura dominada por hombres, el hecho de que fueras una mujer inmediatamente ya te ponía en un estatus más abajo. ¿Sí? Era una cultura donde se despreciaba a las mujeres. El hecho de decir era mujer, inmediatamente ya te ponía más abajo. Y entonces las mujeres eran despreciadas. Ya tenemos ahí el primer strike, ¿no? Y luego, era una mujer gentil. Segundo strike. Porque para los judíos, para los de adentro, los gentiles en sí mismos eran personas impuras. El simple hecho de que tú no fueras judío, de que tú fueras un gentil, te hacía una persona impura y por ende rechazada, despreciada, excluida. Una persona inmerecedora. Y luego tercer strike era de Sirofenicia, que aquí era el punto donde estaban la mayor cantidad de paganos, más terribles, más odiados. Y entonces en todos los aspectos de esta mujer era la persona menos digna, más inmerecedora, que menos tenía el derecho de acercarse a Jesús y decirle, ayúdame, necesito de tu ayuda. Y luego el contraste se marca todavía más porque hay una acción de esta mujer hacia con Jesús, que es la segunda vez que ocurre en todo el libro de Marcos. La mujer va hacia donde está Jesús y se postra ante sus pies. La única otra persona hasta este punto que ha hecho esto fue Jairo. Pero si recuerdas, Jairo era un judío, Jairo era un hombre prestigioso, de buen estatus, tanto social como económico, y Jairo era un líder de sinagoga. Y entonces tienes un contraste marcado y remarcado. Por un lado tienes a Jairo que se postró a los pies de Jesús, siendo con todas las calificaciones que puede alguien tener.
la persona más adecuada para venir a los pies de Jesús y rogar por la vida de su hija. Y por otro lado tienes a una mujer gentil, sirofenicia, rogando por la vida de su hijo. Pero entonces lo que quiere hacer aquí es remarcar dos extremos totalmente opuestos y un mismo Salvador que puede tanto ayudar a esta persona como a esta otra. Y otra vez tenemos un nuevo destello de grandeza. Y entonces Jairo es presentado en este contraste como alguien digno. Y la mujer es presentada en este contraste como la más indigna. Y luego por otro lado tenemos la segunda narrativa, la del hombre que es sordomudo, tartamudo. Nuevamente hablamos de una persona gentil, entonces primer strike, ¿no? Pero esta vez tiene una condición que inmediatamente lo cataloga como una persona, tal vez llamarla incompetente sería lo más adecuado. ¿Por qué? Bueno, las personas que tenían esta discapacidad en estos tiempos seguían siendo consideradas personas. Había ciertos privilegios que ellos gozaban de parte de los judíos. Pero recuerda, este es un hombre gentil. Entonces los judíos, para aquellos que eran sordomudos, tenían ciertas reglas o dinámicas donde se les apoyaba. Pero esta era una persona gentil. Y aquí lo que destaca es la incapacidad de este hombre. Eso es lo que destaca, la incapacidad de este hombre. Porque era una persona que no podía ni escuchar ni hablar. Cuando tú ves la historia de la mujer, tú ves la historia de una mujer que está dialogando con Jesús. ¿Sí? Está en cierta medida teniendo una discusión con Jesús. Pero cuando vienes a esta otra historia, es como decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no puedo discutir con Jesús? Ah, mira, déjate pongo el caso extremo donde, ¿qué tal que fueras sordo y mudo? ¿Qué pasaría? ¿Crees tú que eso puede estorbar a Jesús? Porque la respuesta es no. Entonces la misma condición de este hombre lo convertía en una persona que era incapaz, incluso incapaz de pedir ayuda, incluso incapaz de escuchar, incluso incapaz de hablar, incluso incapaz de rogar. Y entonces ambas historias presentan a un cierto tipo de personas. Personas externas, personas despreciadas, personas inmerecedoras en gran manera, personas indignas, personas incapaces, personas inadecuadas, personas que, como tú y yo muchas veces pensamos, no deberían estar ahí. Ese no es su lugar. Esto no es para ellos. Y esto se refleja o se potencia todavía más en la parábola entre Jesús y la mujer sirofenicia. Porque llega la mujer y se postra ante los pies de Jesús y ruega a Jesús que ayude a su hija. Y ahora este verbo de rogar, aquí lo pasamos muy rápido, pero en realidad es una acción que es continua. Es decir, debería leerse como, y la mujer estaba ruegue y ruegue y ruegue y duro y dale y ruegue e insiste y una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Es una acción que está ocurriendo de manera continua. Estaba insistiendo una y otra vez sin parar. Y es extraño aquí esta dinámica porque Jesús responde como si estuviera rechazando a la mujer. Jesús responde en base a una parábola, un tipo de parábola, metáfora, historia, narrativa, ¿no? Una ilustración. Y en esta ilustración Jesús presenta la parábola de un hogar. En este hogar Jesús establece un orden, que este es un orden adecuado, porque Él dice, bueno, si tú tienes mascotas, obviamente no vas a usar tu dinero y tus recursos para alimentar primero a tus mascotas y luego a los hijos. No, es incorrecto. Primero alimentas a los hijos y luego a las mascotas. Los hijos, en este caso, sería una referencia a lo que son judíos. ¿Por qué? Jesús está usando un lenguaje contextual o cultural. Es decir, los judíos se llamaban a sí mismos hijos. Y entonces cuando se comparaban con los gentiles, ellos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Ustedes son más como
perros de la calle. Y entonces tiene este contraste. Y Jesús aquí lo que está haciendo es que está tomando este mismo vocablo y lo está utilizando para dar a entender una idea. El ministerio de Jesús debería comenzar con los judíos. ¿Sí? No porque se tratase de los judíos étnicos, no porque se tratase de ellos como el centro del mundo, sino porque a través de ellos, según el plan de Dios, según la promesa de Dios para la humanidad, para la iglesia específicamente, el evangelio iba a ser accesible a todo el mundo, judíos y gentiles, internos y externos. Y entonces en este punto del desarrollo de la historia de salvación, tú y yo debemos de entender que Jesús estaba en la parte de su ministerio dirigida hacia los judíos. ¿Sí? Primero son los hijos y luego los demás. Lo que Jesús no estaba diciendo era, híjole, es que hasta que todos los judíos sean salvos, entonces ya. No, Jesús está estableciendo un orden. Mi ministerio primero es dirigido hacia los judíos. Esa es la forma, ese es el plan, esa es la voluntad de Dios. Y entonces, hasta que mi ministerio con ellos no sea concluido, yo no puedo alimentarte a ti. Yo no puedo alimentar primero a las mascotas antes que a los hijos. ¿Sí? Es inadecuado, es incorrecto. Ahora, esta expresión de perrillos es una expresión originalmente insultante. La expresión tal cual era perros. ¿Sí? Los judíos llamaban a los gentiles perros. Tú y yo somos, bueno, creo que la mayoría o algunos que conozco son muy fan de los perros. Entonces tienen ahí a sus ratillas chihuahueñas, cabezonas y todo. Y les digo que ¡ay! Pero en esta cultura, cuando se habla de perros, los perros eran callejeros. ¿Sí? O sea, eran animales que vivían en la calle, que eran carroñeros, que estaban constantemente en la basura, que eran considerados en todos los sentidos de los animales más impuros que había. ¿Sí? Entonces, decir eres un perro no es ningún tipo de halago ni tiene ningún tipo de connotación como medio positiva. ¿Sí? Aquí decimos así como que no, es que eres bien perro y es como que wow, eres bien bueno. ¿Sí? No, aquí no. Aquí decir eres un perro significa eres terrible, una rata, un gusano. ¿Sí? O sea, terrible. Me das asco, es más, quítate. Hueles feo, estás sucio. Quítate. Y entonces cuando Jesús habla de hijos y perrillos, está utilizando este diminutivo que suaviza la palabra de manera que no es insultante, pero preserva la referencia. Es decir, la idea aquí es que la mujer pudiera reconocer a qué estaba refiriéndose Jesús. Entonces cuando dice hijos y perrillos, para esta mujer, en esta cultura, está hablando de judíos y gentiles. Y entonces entiendo lo que estás diciendo, entiendo que estás hablando de que tu ministerio es primero para judíos. Y una vez que concluyas con ese aspecto, siguen los gentiles. ¿Sí? Pero esta mujer, en lugar de quedarse con un, sí, cierto, Jesús, tienes razón, primero ellos y luego nosotros. No, pues ni modo, hija, te va a tocar estar endemoniada un rato más. ¿Sí? No sé cuánto. Ella insiste. Y es muy interesante en lo que insiste. Pero lo vemos después. La mujer comprendía algo que era muy importante. Ella insiste porque ella entiende algo. Ella entiende que la obra de Cristo, ella entiende que la misericordia de Dios es suficiente para todos los judíos que puedan existir, como para todos los gentiles que puedan existir. Entonces, en esta idea que yo te pongo, en esta ilustración, ¿no? Tú tienes una cantidad limitada de comida, de alimento. Y obviamente primero vas a alimentar a tus hijos y ya después lo que quede, ahora sí, se lo das a los perrillos. Pero esta mujer entiende algo crucial. Bueno, Jesús, es que contigo no funciona así. Porque tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú tienes tanto que puedes alimentar a todos los judíos y a todos los gentiles. Eso quiere decir que me puedes alimentar a mí y no hay riesgo de que se te acabe.
No está en peligro de que no te alcance para alimentar a todos aquellos que tienes que. Ahora, en el caso del hombre sordomudo, destaca que él no hace absolutamente nada, porque es sordo y es tartamudo. Y sin embargo, este hombre solo funciona como un tipo de fichita. Si te das cuenta, ni siquiera dice que el hombre va a Jesús. Dice que el hombre es traído. Trajeron ante Jesús a un hombre que era sordo y que era tartamudo. Y entonces el hombre es como un costal de papas. Y ya. Y otra vez, tienes dos extremos. Tienes una mujer que es activa, que va, busca, que escucha. Al oír que Jesús estaba en la región, inmediatamente fue a donde él estaba. Y se postró a sus pies. Y empezó a rogar. Y respondió y escuchó. Y luego tienes el otro extremo. Un hombre incapaz, que lo traen, ni siquiera viene, lo traen. No dice nada porque no puede. No escucha nada porque no puede. Y sin embargo, Jesús se compadece de él, como lo hace también de la mujer. Al ser tan descriptivo en la forma en que Jesús responde con este hombre, Marcos está tratando de hacer un énfasis claro. Jesús no rechaza ni siquiera al más rechazable. Cuando Jesús lo toca de esta manera en que lo toca, la imagen conforme leemos debería incomodarnos tal vez un poco. ¿Sí? Es como Jesús está siendo demasiado físico. ¿Sí? Eso está muy extraño, Jesús. Susana distancia, por favor. ¿Sí? Espacio personal. Pero lo que tú y yo deberíamos de pensar es no sé, imagínate que estás en un puesto de tacos callejeros y de repente pasa un perrito de la calle. Y ahora el perrito solo está pasando, no está haciendo nada, no te está atacando, no te está gruñendo, no ladra, no muerde. Pero tú no lo quieres ahí cerca. No porque lo odies, no porque lo desprecies, simplemente porque es un perrito de la calle, está sucio, no sabes qué puede tener. Y sin embargo hay algunos aquí que están en toda la disposición de ay, perrito, ay. Y como con la izquierda, ¿sí? Porque no me puedo lavar las manos. Y entonces más bien esa es la idea que quisiéramos tener en mente, ¿no? Este hombre de aquí era un hombre que nadie quisiera tocar, acercarse, estar con. Es un hombre que en cierta medida es despreciado por su incapacidad. Y entonces cuando dice que Jesús lo toca en esta manera, que Jesús es tan físico con este hombre de esta manera, bueno, para ti y para mí debería asombrarnos. Porque Jesús no se quita, no se hace a un lado, no desprecia, no evita a aquellos que todo el mundo rechaza. Al contrario, Jesús se acerca. Jesús se acerca, se agacha. ¿Sí? Y entonces la mujer y el hombre sordomudos son un modelo de la condición de los hombres. Son un modelo de nuestra condición. Porque nosotros somos inmerecedores, somos indignos, somos impuros, somos incapaces. Y a pesar de ello, Jesús se acerca. Jesús se acerca. Y entonces es correcto que tú y yo pensemos de nosotros mismos así, como hombres inmerecedores e indignos. En estas historias somos como esta mujer y este hombre sordomudos. Pero ambas historias quieren dejarte algo en claro. Jesús se acerca y actúa. Jesús se acerca y actúa. Y entonces nos queda la pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús hace esto? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer esto? Estas historias, más que tratarse sobre las personas o sobre los milagros o sobre lo que Jesús está haciendo de forma asombrosa, se tratan de quién es Jesús. Se tratan del carácter de Jesús, se tratan de las acciones de Jesús, de la respuesta de Jesús, del corazón de Jesús. Porque lo central no está en la fe de la mujer, no está en los milagros que Jesús hace. Lo central está en la misericordia que Jesús extiende, en la compasión. Y esta compasión no es un sentimiento,
No es que Jesús sienta lástima por estas dos personas. Es una acción en respuesta a la necesidad de las personas. Eso es compasión. Y entonces la razón sencillamente por la cual Jesús actúa, por la cual Jesús se acerca, por la cual Jesús obra, es porque lo necesitas. ¿Por qué Jesús se compadece de estas personas? Bueno, porque estas personas son personas necesitadas. Esto es algo que ellos necesitan. Sean o no sean conscientes de su necesidad. No sabemos qué está pensando el hombre sordomudo, no lo sabemos. Pero probablemente es consciente de que no debería ser así. Ambas historias están presentando a personas con necesidades profundas. Una de ellas dispuesta a hacer lo que sea, absolutamente lo que sea. Y si eres padre, si tienes hijos, te puedes identificar con esta mujer. A final de cuentas, tú estarías dispuesto a pagar lo que sea, a hacer lo que sea, a buscar lo que sea por el bienestar de tus hijos. Y en el otro extremo tenemos a este hombre que no puede hacer absolutamente nada. Y ambas personas, ambos tipos de personas tienen una necesidad profunda que no pueden satisfacer ellos mismos y que nada en el mundo puede satisfacer. Entonces este contraste son dos extremos que simplemente nos quieren reflejar o expresar algo. Porque ambos casos finalmente son irrelevantes para la obra de Cristo. Ambas condiciones finalmente son irrelevantes para la obra de Cristo. ¿En qué sentido? En que ni una cosa ni otra puede impedir que Cristo actúe. Y entonces la idea que aquí tú y yo deberíamos de capturar es esta. Su misericordia no depende de nuestro actuar. Su misericordia no depende de si tú vas, ruegas y te postras. Y su misericordia no depende de si puedes o no puedes escuchar y hablar. Su misericordia depende de Él. ¿Sí? Y entonces tú y yo reconocemos que somos inmerecedores, indignos, incapaces, y reconocemos que también somos necesitados. Tenemos una profunda necesidad. Rogamos sin cesar porque sabemos que necesitamos. Y entonces ciertamente hemos de reconocer esto. Ciertamente no merecemos ni somos dignos. Tenemos necesidad. Y ambas cosas son verdad. Ambas cosas deberían ser algo que se quede en nuestra mente constantemente. Pero el problema radica en que tú y yo nos quedamos solamente con estas dos cosas. Y entonces tengo una necesidad muy profunda, pero no merezco ayuda. Y entonces no pertenezco aquí. No debería estar aquí. Lo que ofrecen, sí me serviría. Sí es lo que quiero. Es justo lo que estoy buscando. Es justo lo que necesito. Pero es que no es para mí. No es para mí. Y entonces me quedo solamente con estas dos ideas. Y ahí está el problema. Porque consideramos como si fuera injusto o egoísta de nuestra parte el obtener de Cristo algo que no merecemos. Porque nos sentimos como impostores, como personas fuera de lugar, o como personas que están teniendo ganancias ilícitas. Y entonces aquí te va, este es el problema. El problema con este pensamiento, el problema con este sentimiento, el problema con esta idea, el problema con esta incredulidad, es que estás basándola en ti mismo. El problema es que estás poniéndote a ti al centro. El problema es que estás juzgando a la luz de quién eres tú. El problema es que estás teniendo un criterio según tú. Porque yo no merezco, porque yo necesito, porque yo soy incapaz. Pero si te das cuenta, las dos historias, tanto la mujer como el hombre, no están hablando de quiénes son ellos. Porque el Evangelio de Marcos no empieza diciendo el Evangelio de
la mujer sirofenicia y el hombre que era sordomudo. No. Empieza diciendo el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. El problema es que tú y yo nos enfrascamos demasiado con el nosotros, con el yo soy, con el yo necesito, yo soy, yo no merezco, yo he vivido, yo no he obtenido, yo no puedo, yo no merezco. Yo soy indigno. En todo el pasaje el énfasis está puesto en Cristo, en quién es Él, en su respuesta, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Hay mucho más que decir respecto a Jesús que cualquiera de los personajes, porque el personaje que es central para ambas historias es Jesús. Y entonces la idea es esta: ciertamente tú y yo somos inmerecedores y somos indignos. En gran manera lo somos. Es verdad que no merecemos, es verdad que somos indignos, es verdad que somos pecadores, es verdad que somos malvados, es verdad que somos terribles. Es verdad que no vivimos de la manera que deberíamos de vivir. Es verdad que no somos lo que deberíamos de ser. Es verdad que no respondemos como deberíamos responder. Es verdad. Todo esto es verdad. Pero el punto aquí es no se trata de lo que tú seas. Porque para Cristo eso no es relevante. Eso no es un impedimento. Porque su misericordia no depende de ti. No depende de ti. Y entonces cuando la mujer afirma, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos, están ocurriendo dos cosas. Primero, Jesús está utilizando una expresión, ¿no? Jesús dice, primero los hijos deben ser saciados. Y la expresión que está utilizando aquí es una expresión que se ha utilizado previamente en la alimentación de los 5,000. ¿Y recuerdas qué pasa en esa historia? Jesús ve la necesidad, le dice a los discípulos, vayan, busquen. Los discípulos dicen, no hay, no alcanza. Llegan, un poco de comida, unos cuantos panes, unos cuantos pescados. No va a alcanzar. Y de alguna forma, Cristo suple hasta que todos están satisfechos. Y además, sobra. En gran manera, sobra. Y entonces la mujer cuando responde, es verdad, pero aún los perrillos comen de lo que cae debajo de la mesa. Lo que está diciendo es una verdad sobre Cristo. Sí, Jesús, tienes razón. Primero es a los hijos y luego ya a los demás. Pero es que tu misericordia es tanta. Tu misericordia es tan vasta. Tu misericordia es tan interminable que puedes alimentar a todos y no se te va a acabar. Y entonces puedes alimentarme a mí. Puedes dar un poco de pan a este perrillo y no se te va a acabar. Y ahora tú y yo ponemos trabas o peros a su misericordia. Porque nos ponemos como el centro de lo que depende su obra. Es que soy inmerecedor y por eso Jesús no debería darme. Pero en ningún momento se te está preguntando. Porque aquí no se trata de nosotros. Porque su misericordia es tanta que ni siquiera tu maldad, ni siquiera tu pecado, ni siquiera tu incapacidad, ni siquiera el hecho de que seas tan indigno o tan inmerecedor puede hacer que se acabe su misericordia. No puedes. No puedes. Y entonces tú y yo afirmamos estas primeras dos cosas. Nos quedamos con que, no, es que yo necesito, no merezco. Yo sé que Dios es bueno, pero
no es para mí. ¿Sí? Dáselo a los que sí lo merecen. Pero el punto es este. Incluso si Jesús le diera a todos sus hijos primero, tiene tanta misericordia que puede extenderla para ti. Su misericordia es interminable. El enfoque está en la misericordia de Cristo, porque se trata de Él, se trata de su persona, se trata de su obra, se trata de su bondad. Y lo que tú y yo deberíamos entender es esto. Todos aquí somos inmerecedores, todos aquí somos indignos, todos aquí somos necesitados. Y ninguno de nosotros está en una posición donde realmente puede ir con Cristo y decirle, dame. Pero Él es tan misericordioso, Él es tan bondadoso, Él es tan bueno, que aunque tú no lo busques, Él extiende misericordia para ti. Tu lugar en la mesa es otorgado a razón de la misericordia y la bondad de Cristo. No por tu merecer, no por ganarlo, no porque eres digno, porque no lo somos. Y entonces cuando sientas, cuando recuerdes, cuando pienses, cuando estés dándole vueltas a esta idea de no merezco estar aquí, soy un impostor, soy un farsante, no debería estar sentado aquí. Bueno, acuérdate de lo siguiente, no se trata de ti. No se trata de quién seas tú. Se trata de quién es Él. Se trata de que Él es bueno. Se trata de que Él te ha amado, Él te ha buscado, Él te ha llamado. Él se ha dado por ti. Y entonces, a pesar de que seas indigno e inmerecedor, Él ha comprado para ti un lugar. Entonces, ¿somos inmerecedores? Sí, sí lo somos. ¿Somos indignos? Sí, sí lo somos. Pero Él es más misericordioso de lo que tú y yo podemos ser indignos. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos permitas ver tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Que nos permitas comprender las profundidades de eso, Señor. Que nos permitas darnos cuenta que se trata de ti, Señor. Es por ti, es para ti. Porque tú nos has salvado para la gloria de Dios, Señor. Porque tú obras, porque tú extiendes compasión hacia nosotros para la gloria de Dios. Porque no se trata de quién seamos nosotros, no se trata de lo bueno o malo que seamos, no se trata de nuestra raza, no se trata de nuestro pasado, no se trata del cómo vivimos, no se trata de nuestro pecado. Se trata de quién eres tú. Porque tu amor es interminable. Porque nunca podremos conocer las profundidades del amor que tú has extendido por nosotros, Señor, hasta que estemos contigo. Ayúdanos a recordar constantemente que es por tu misericordia que estamos aquí. Y que en esta vida lo único que nos sostiene es tu misericordia. Más grande que nuestro pecado, más grande que nuestra maldad, más grande que nuestra necesidad. Que nos aferremos a ti, que podamos poner nuestra mirada en ti, no en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.